¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a hablar sobre el contenido de humedad. Como ya hemos mencionado, para aplicaciones alimenticias creemos que en el modelo BET, en vez de hablar de masa, queremos hablar sobre contenido de humedad porque es más práctico en las aplicaciones alimenticias. Para eso, pues vamos a hablar aquí sobre qué es este contenido de humedad y cómo se define. Ok, entonces vamos a ver que hay dos definiciones de contenido de humedad. Entonces, primeramente, para fines prácticos, el contenido de humedad de un alimento normalmente se expresa como el porcentaje de humedad en él. Matemáticamente es la razón entre la masa de agua, adsorbato, dividido por la masa total del material alimenticio, es decir, el absorbente, conteniendo la humedad también. Es decir, una manera de definir contenido de humedad, XW, es igual a masa de agua, MW, en inglés, agua, water. Entonces esta es masa de agua dividido entre la masa total. Masa total, esto es igual a masa de agua entre masa de agua más masa seca. Masa, le voy a llamar dm, esta es masa seca, el dm es por, en inglés, materia seca, dry matter. Entonces, esto es una forma de medir la contenido de humedad. Contenido de humedad va a ser aquí como masa de agua entre masa de agua más masa seca. Esa es una forma de medir este contenido de humedad. Y para este caso, esta cantidad de este contenido de humedad lo vamos a llamar como base húmeda. Dejen escribirlo un poquito más abajo. Base húmeda, en inglés wet basis. Y lo pongo en inglés porque vamos a utilizar las siglas en inglés. Entonces el contenido de humedad WB, wet basis, es, como les digo, base húmeda, va a ser igual a lo que tenemos ahí arriba. MW, masa de agua, entre la masa total, es decir, la masa de agua más la masa de la materia seca. Esta es una forma de definir el contenido de humedad. Contenido de humedad. Hay que mencionar también que si lo queremos en porcentaje, pues simplemente lo multiplicamos por 100% para que nos dé en porcentaje. Si no lo multiplicamos por el 100, pues nos va a quedar de forma fraccionaria un número entre 0 y 1, siendo el 1 100% y 0 siendo 0 0%. Ok, esta es la de base húmeda. Y la siguiente definición es considerando que el contenido de humedad usando como variable en las gráficas de isotermas de absorción de vapor, comúnmente se expresa como la masa de agua dividido entre la masa de materia seca. Entonces, las que vamos a usar para las isotermas de absorción en gráficas de isotermas se usa lo que vamos a llamar como base seca. Base seca, contenido de humedad de base seca, dB, dry basis. Y esta
también la utilizamos porque es la que se usa en las gráficas de isotermas de desorción. Esta la vamos a indicar como XW, contenido de humedad, coma, dB, base seca, es igual a, como acabo de mencionar, la masa de agua dividida entre la masa de materia seca, masa de M. Entonces es lo mismo, esta misma de acá y esta misma de acá. La diferencia es que estamos dividiendo solo entre la masa de materia seca y no entre la masa total. Entonces esto es masa agua y este de acá abajo es masa seca o masa de materia seca. Y bueno, esta es la definición de contenido de humedad base seca. Contenido de humedad base seca dB y la de base húmeda WV. Ok, entonces esto es el contenido de humedad. Son las dos formas en que se mide el contenido de humedad. Una considerando la masa, dividiendo entre la masa total, como acá, en el caso de del contenido de humedad de base húmeda. Y la segunda, dividiendo solo entre la masa de materia seca, como es en el caso del contenido de humedad de base seca. ¿Ok? Entonces, un ejemplo de esto es lo que sigue. Por ejemplo, consideremos el caso de un alimento que pesa un alimento que pesa 100 gramos, de los cuales 20 gramos son de agua y 80 gramos son de materia seca. Son de materia seca. Para este caso, los contenidos de humedad serían los siguientes. XW serían los siguientes. XW de base húmeda va a ser igual masa de agua dividida entre la masa total, es decir, masa de agua más masa de materia seca. Esto va a ser igual a 20 gramos de masa de agua y 20 gramos de masa de agua más 80 gramos de masa de materia seca. Esto es igual a 20 gramos entre 100 gramos, que es la masa total, como aquí nos dice. Y esto es igual, gramos entre gramos se elimina, 20 entre 100 me da 0.20. Si lo quiero convertir a porcentaje, pues hay que multiplicar por 100 y esto en porcentaje sería 20%. Y el otro caso sería la de contenido de humedad de base seca, dB, va a ser masa de agua dividida entre masa de materia seca. Esto va a ser 20 gramos de agua dividido entre 80 gramos de materia seca. Si hacemos esta división, gramos con gramos se va. 20, 2 entre 8 es un cuarto, es decir, 0.25. Y si lo expresamos como porcentaje, hay que multiplicar por 100 y nos daría 25%. Entonces, es importante notar que, pues, aunque es la misma cantidad de masa de agua y la misma cantidad de masa de materia seca en ambos casos, debido a que estamos midiendo de forma distinta, nos van a dar porcentajes distintos dependiendo de si estamos usando base seca o base húmeda. Entonces, debido a esto, es importante saber convertir entre base seca y base húmeda. Entonces, para eso, vamos a ver los siguientes dos ejemplos para ver cómo convertir entre base seca y base húmeda. Ok, entonces, ejemplo 5.2, contenido de humedad
recuerdo si el primer ejemplo que vimos en esta unidad lo numeré 1.1 o 5.1, pero bueno, el caso es lo mismo. El 5 es por unidad 5 y el después del punto es el problema en el que vamos. Entonces, ejemplo 5.2, contenido de humedad en cereal, base seca. Entonces me dice lo siguiente, una muestra de cereal, una muestra de cereal, tiene un contenido de humedad, tiene un contenido de humedad de 7.5%, base húmeda. Expresa el contenido de humedad en base seca. Ok, entonces vamos a resolverlo. Hay dos formas de resolverlo. Una en la que vamos a sacar una fórmula general en la que simplemente vamos a tener que sustituir después. Y una en la que vamos a usar las proporciones, estas proporciones en forma de porcentajes. Voy a resolverlo de las dos formas para que ustedes usen el método que se les haga más sencillo. Método 1. Entonces nos dice que tenemos 7.5% de humedad en base húmeda. Es decir, XW, W, base húmeda, es igual a 0.075. Estoy dividiendo este entre 100 para escribirlo en forma fraccionaria. Y por definición esto es igual a masa de agua entre masa total. Ok. Y bueno, lo que voy a hacer es escoger dos cantidades que me mantengan esta proporción. Lo más sencillo sería escoger, por ejemplo, para que me quede esta división de 0.075, voy a considerar 7.5 kilogramos de agua por 100 kilogramos de masa total. Puedo escoger cualquiera de las dos cantidades siempre y cuando se mantenga la proporción. Por ejemplo, podría escoger 0.075 kilos de agua entre 1 kilo de masa total. El caso es que se mantenga la proporción que me dan, 0.075. Bueno, aquí en este caso voy a escoger 7.5 y 100, y porque sé que mantienen esa proporción. Y entonces esto va a ser igual a masa de agua entre masa total. Entonces sabemos que la masa de agua es 7.5 y sabemos que la masa total es 100 kilogramos. Ok, entonces yo quiero saber la masa de materia seca. Primeramente quiero saber la masa de materia seca para posteriormente poder sacar el contenido de humedad en base seca. Para sacarla de base seca necesito la masa de materia seca. Y pues esa la voy a sacar de mi masa total. Sé que la masa total es igual a la masa de agua más la masa de materia seca. La masa total son 100 kilogramos, la masa de agua son 7.5 kilogramos y la masa de materia seca la puedo despejar de ahí. Resto 7.5 de cada lado, 7.5 menos 7.5 se elimina y me queda que la masa de materia seca es 100 kilogramos menos 7.5 kilogramos, es decir, 92.5 kilogramos es igual a masa de materia seca. Ya saqué esta masa. Y pues
como ya tengo la masa de materia seca, ya tengo de acá arriba la masa de agua, que es igual a 7.5 kg. Ya tengo esta de acá, entonces ya puedo sacar XW de base seca es igual a masa de agua entre masa de materia seca. Esto es igual a 7.5 kilogramos divididos entre 92.5 kilogramos, que es igual a 0.081. Si lo quiero en porcentaje, simplemente multiplico por 100 y me queda que es 8.1% de contenido de humedad base seca. Este es el resultado de la contenido de humedad de base seca. Estoy convirtiendo este contenido de humedad de base húmeda, así lo convertí al contenido de humedad de base seca. Ok. Bueno, antes de seguir con el siguiente método, recuerden que los dos tienen la misma cantidad de agua en el material alimenticio. Lo que está cambiando nomás es cómo la mido. Aquí estoy midiendo nomás, dividiendo masa de agua entre masa de materia seca, y acá arriba estoy dividiendo masa de agua entre masa total. Entonces, ojo, es la misma cantidad de agua dentro del material alimenticio, simplemente estoy utilizando dos formas diferentes de medirla, pero por lo tanto son equivalentes, ¿eh? No, lo que cambia es la forma en cómo estoy definiendo cómo medir esta cantidad de humedad. Ok. Entonces, este es el método, primer método, utilizando las proporciones que me dan y yo dando valores, como aquí, dando un valor a cada una de las masas, siempre y cuando mantenga la proporción que me dice el problema. El método 2 es el método más general para extraer fórmulas que simplemente tenga que sustituir un valor y que me dé el resultado que quiero. Entonces, método 2, le voy a llamar método de fórmulas generales, pero entonces yo tengo que obtener estas fórmulas generales. Ok, entonces, para hacer esto, tenemos que contenido de humedad base húmeda es igual a masa de agua entre masa de agua más masa de materia seca. Y por otro lado tenemos que el contenido de humedad base seca es igual a masa de agua entre masa de materia seca. Entonces lo que voy a hacer es que quiero encontrar una fórmula que me relacione esta de aquí con esta de acá. Y para que simplemente tenga que sustituir alguno de los valores, ya sea de este o de este, y encontrar el otro. Entonces quiero que, como les digo, que esta de aquí quede en términos de esta de acá, sin que las masas aparezcan ya dentro de la fórmula. Para hacer esto voy a aprovechar que XW de base seca es masa W entre masa dm. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar esta ecuación de acá por 1, lo voy a multiplicar por 1 entre masa dm y dividido también entre 1 masa dm. Todo este término en morado es 1. Acuérdense que puedo multiplicar por 1 porque no afecta mi resultado. Y lo que voy a estar haciendo es, al hacer esta multiplicación, es que aparezca este término de aquí en la fórmula que tengo del lado izquierdo. Entonces me queda XW base húmeda es igual a este por este, me da MW entre masa de materia seca dividido entre, luego este por este, me da MW, masa de agua entre masa de materia seca, y el segundo término, este por este, me da masa
de materia seca dividido entre masa de materia seca. Ok, entonces aquí podemos ver que este término de aquí, masas de materia seca entre masa de materia seca es igual a 1. Masa de materia seca entre masa de agua entre masa de materia seca es igual a contenido de humedad de materia seca, es nuestra definición. Y lo mismo para el término de acá abajo, también es el contenido de humedad de materia, de base seca, perdón, el contenido de humedad base seca. Entonces me queda que XW de base húmeda es igual a, sustituyo aquí, contenido de humedad base seca dividido entre contenido de humedad base seca más 1. Entonces aquí ya tengo la primera fórmula. Esta es fórmula para convertir de base seca a base húmeda. Es decir, si me hubieran dado a mí la contenido de humedad en base seca, lo sustituyo aquí y hago la operación y entonces me daría el de la base húmeda. En este primer ejemplo me lo dieron al revés. Yo conozco el de la base húmeda y quiero conocer el de la base seca. Entonces, para eso tengo que despejar esta fórmula que acabo de sacar y obtener una segunda fórmula. Entonces voy a despejar contenido de humedad base seca. Ok. XWW es igual a XW dB entre XW dB más 1. Entonces voy a multiplicar ambos lados de la ecuación por XW dB más 1 y este de otro lado también XW, dB más 1. Del lado derecho, el término de abajo se elimina con el de arriba, es 1, y del lado izquierdo me queda la multiplicación. Entonces hasta el momento tengo XW dB más 1 por XWW es igual a XW dB. Y entonces voy a hacer esta multiplicación que tengo aquí. Este por este, me queda XW base seca, que multiplica a XW base húmeda, y luego 1 por este de acá, más XW base húmeda es igual a XW base seca. Ok, entonces quiero que me quede de un lado base seca y del otro lado base húmeda, y entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a restar de este lado XW base seca, el término que tienen los dos multiplicandos, XW base húmeda, lo voy a restar de ese lado y lo voy a restar del otro lado también, para que se mantenga la igualdad. Perdón, este es X. XW base seca que multiplica XW base húmeda. Entonces me queda de este lado, este y este son iguales, más y menos se restan, se hacen 0. Me queda XWW base húmeda es igual a XW base seca menos XW base seca que multiplica a XW base húmeda. Voy a factorizar del lado derecho
XW base húmeda me queda igual. Del lado derecho voy a factorizar el término que es igual. Este de aquí. XW base seca que multiplica a 1 menos XW base húmeda. Entonces, para revisar que esté bien, si multiplico este por este, me da este de acá. Y si multiplico este por este, me da este de acá. Está bien factorizado. Y finalmente, quiero que me quede de este lado solo este número de aquí. Entonces voy a dividir de ambos lados entre 1 menos XW base húmeda y del otro lado también 1 menos XW base húmeda. Entonces, del lado derecho, este término con este término son iguales, se hace 1 la división, me queda solo XW base seca, y del otro lado me queda XW base húmeda dividido entre 1 menos XW base húmeda. Y entonces ya tengo mi otra fórmula. Aquí, si yo conozco la base húmeda y la sustituyo de este lado, convierto a base seca. Entonces esta es fórmula para convertir de base húmeda a base seca. De base húmeda a base seca. Entonces este ejemplo que me acaban de dar, voy a utilizar esta fórmula para convertir de base húmeda a base seca. Entonces tengo que contenido de agua a base seca es igual a contenido de humedad base húmeda dividido entre 1 menos contenido de humedad base húmeda. Y en el problema me dijeron que el contenido de humedad de base húmeda era 0.075. Entonces sustituyo 0.075 entre 1 menos 0.075. Hago esta operación y me da 0.081, o si multiplico por 100 para obtenerlo en porcentaje, 8.1%. Y esto de aquí pues es exactamente lo mismo que me dio con el otro método, como podemos ver de este lado. Entonces pueden usar cualquiera de los dos métodos, usando las proporciones o usando estas dos fórmulas que acabo de deducir. Esta fórmula de aquí o esta fórmula de acá, dependiendo sea el caso de lo que me piden. Ok, entonces para terminar vamos a hacer un ejemplo más. Ejemplo 5.3, humedad en el cereal. Este es de base húmeda. Y me dicen que una muestra de cereal tiene un contenido de humedad de 21.2%, base seca, y expresa el contenido de humedad en base húmeda. Exprese el contenido de humedad en base húmeda. Es lo mismo que el ejemplo anterior, pero en el sentido contrario. Lo voy a resolver por los dos métodos. Método 1 es utilizando las proporciones. Método 1. Método 1 sé que el contenido de humedad base seca es igual a masa de agua entre masa de materia seca. Esto es igual a lo que me da el problema, que es 0.212. Estoy dividiendo entre 100 para dejarlo como fracción. 0.212. Y para que se mantenga esta proporción, pues puedo escoger simplemente las cantidades de materia adecuadas. Es decir,
puedo dividir 21.2 kilogramos entre 100 kilogramos y se va a mantener la proporción de aquí. Y por definición esto es masa de agua entre masa de materia seca. Y entonces pues ya tengo aquí que la masa de agua van a ser 21 kilos y la masa de materia seca van a ser 100 kilos. Entonces el contenido de humedad de base húmeda es masa de agua entre la masa total, que es masa de agua más masa de materia seca. Entonces masa de agua son 21.2 kilogramos dividido entre masa de agua 21.2 kilogramos más masa de materia seca son 100 kilogramos. Hago esta operación y me da 0.1749 de contenido de humedad de materia de base húmeda. Si lo quiero en porcentaje, pues multiplico por 100 y me da 17.49%. Este es la conversión de base seca a base húmeda. Es decir, 21% de contenido de humedad de base seca equivale a 17.5% de contenido de humedad de base húmeda. Este es por el método 1. Por el método 2 sería simplemente usar la fórmula que acabo de deducir allá arriba, método 2. Escojo la fórmula que me conviene. Yo quiero convertir de base seca a base húmeda, entonces tengo que escoger de las fórmulas de arriba la siguiente. Contenido de humedad base húmeda es igual a contenido de humedad base seca entre contenido de humedad base seca más 1. Esto es igual a 0.212 entre 0.212 más 1. Y hago estas operaciones y pues me tiene que dar exactamente lo mismo, 0.1749, que si lo multiplico por 100 para tenerlo en porcentaje sería 17.49%. Este es el resultado. Entonces, para el método 2, originalmente tardé un poco de tiempo en deducir las fórmulas, pero una vez que ya las deduje, simplemente puedo sustituir como hice en este ejemplo de aquí. Y el resultado lo obtengo de forma muy rápida. Y bueno, como ya les mencioné arriba, cuando hablamos de contenido de humedad en el fenómeno de sorción en alimentos, nos vamos a estar refiriendo a contenido de humedad de base seca. Entonces, para fenómenos de sorción usamos base seca, dry bases. Entonces es por eso que es importante saber convertir, porque podría darse el caso que nosotros tenemos en base húmeda y luego queremos hacer algún cálculo para esto de los fenómenos de sorción, entonces habría que convertir a base seca. Es por eso que es importante saber cómo pasar de una a otra. Entonces, esto es todo con respecto a contenido de humedad. En el siguiente video vamos a continuar con esto de ajustar el modelo al caso específico de vapor de agua y en los alimentos. Por lo pronto, pues aquí dejamos este video y pues chequen el siguiente video.